Ya vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión académica del día de hoy. Mi nombre es John Freddy Yepes, soy comunicador social de Clínica Servid y para nosotros es un gusto tenerlos en este espacio tan importante que llega a todos ustedes gracias a nuestra Clínica Servid y también a nuestro director, el doctor Ramón Eduardo Lopera, quien ha hecho posible y ha sido el artífice, además de todo ese proceso tan maravilloso que llevamos desde nuestra clínica Servid, como lo es también generar estos espacios de educación, de formación, de encuentro con las familias, para que entre las dos instituciones, tanto Servid como el núcleo familiar, llevemos a cabo ese proceso de rehabilitación que es tan importante. Entonces, doctor, le doy la más cordial bienvenida, también un saludo para todas las familias. Qué bueno que las que quieran de pronto encender las cámaras para que podamos generar ese contacto abierto, para que nos podamos ver, lo hagan. Y doctor, bienvenido nuevamente, su saludo y ya damos inicio entonces a nuestro profesional de Servir que nos va a estar acompañando el día de hoy. Doctor, tu micrófono. Listo. Buenas noches para todas las familias. A mí definitivamente estos encuentros me llenan de alegría y de entusiasmo. Eh, Qué bueno ver tantas familias y sí sentimos, Freddy y Andrés Felipe, que deberíamos ser muchas más, las que estemos conectados de manera periódica cada 8 días los miércoles en esta capacitación, en esta formación. Yo sé que los temas de juego patológico que va a tratar hoy es nuestro psicólogo Andrés Felipe. Son problemas, bueno, que no pueden no ser tan frecuentes, pero de todas maneras, un aumento en la cultura general sobre estos problemas de la salud mental nos cae muy bien a todos. Yo creo que en la clínica Servir Freddy va a llegar un momento en que nosotros tengamos que pensar que las asistencias a estos webinarios sean obligatorios, porque siempre lo decimos, aquí entra el proceso terapéutico, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un papá, una mamá, una persona, pero como sabemos, una enfermedad mental no es solo de la persona, esto tiene que ver con la persona y con la familia. Y lo primero, hay que informarnos, hay que educarnos. Así que, Freddy, espero que se sigan conectando más familias. Será un indicador de resultados que tengamos muchas más porque, entre otras cosas, nosotros prestamos nuestros servicios a la EPS Sura, a la póliza de Suramericana, a Ecopetrol y a muchos pacientes particulares, y parte de lo que les estamos entregando, que es parte de por lo que está pagando la EPS y hasta los copagos que hacen las familias, son estas actividades educativas. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo. Y lo otro, Freddy y Andrés Felipe, es que estas conferencias quedan en YouTube para que muchas más personas se sigan conectando cuando se metan a la página de YouTube de Servir y puedan ver este tema específico. Por eso vamos a hacer en esta reunión de hoy, Freddy, muy ejecutivos, muy organizados. Le voy a pedir a nuestro psicólogo Andrés Felipe que inicie la conferencia, que pueda él hablar por lo menos que unos 30 minutos, dejamos un espacio de 10 minutos para preguntas, las vamos a responder en orden en que levanten la mano, pero no vamos a hacer preguntas, vamos a hacer preguntas generales y no tengan miedo de hacer preguntas porque la pregunta que hace uno puede servirle al otro, porque yo me he dado cuenta que mucha gente tiene las mismas preguntas, pero le da miedo hacerlas. Ujú. Entonces, por lo tanto, no hay preguntas tontas. Así que las preguntas tontas son aquellas que no se hacen. Entonces, Andrés Claro, sí. Felipe, si estamos de acuerdo, trabajemos. Yo estaré aquí contigo acompañándote. ¿Qué hora es? Son las 7 y 9, 5. las 7:05. A las 7:35 estarás terminando tu presentación. Daremos preguntas y respuestas 10, 15 minutos para que eso sí estemos cerrando
manera muy puntual. Yo creo que necesitamos hacer estos webinarios un poco más cortos para que la gente se motive más y para que de pronto no se nos duerman. Yo les doy un consejo, les doy una recomendación que yo aplico y aunque llevo tantos años siendo médico y psiquiatra, me encanta tener al lado una libreta, un lapicero para tomar notas. Listo. Los invito a hacer eso, a tomar notas y verá que nos estamos más atentos, más concentrados y nos sirve a todos. Les deseo una feliz noche. Yo sigo aquí conectado con ustedes, Felipe, en modo aprender. Feliz noche para todos. Bueno, Hablamos Muchas ahora. doctor gracias, Ramón. doctor. Doctor Ramos, muchísimas gracias. Le cuento que en este momento pues tenemos conectadas 39 familias. Esperamos que en el transcurso de los siguientes 5 minuticos pues se sumen más. Le cuento que hemos tenido el top, hace 15 días tuvimos 80 familias conectadas. Entonces la idea es que las familias se sigan animando, se sigan sumando y como dice el doctor Ramón, esto es un proceso que es de las dos partes, tanto de la clínica como de las familias, de los padres de familia, de los representantes y cuidadores, de los pacientes que ingresan a nuestra clínica a servir. Entonces, sin más preámbulo, entonces quiero presentarles a Andrés Felipe Medina Arias. Él es psicólogo especialista en salud mental del niño y el adolescente. Hoy con un tema muy importante, la ludopatía, una dependencia no química de cuidado. Sabemos que la ludopatía es la adicción al juego excesivo. Entonces, hoy nuestro profesional nos trae información muy importante sobre esta adicción. Andrés Felipe, buenas noches, bienvenido y qué bueno que estás con nosotros. Bueno, buenas noches. Me agrada compartir este espacio con ustedes. El día de hoy, precisamente, vamos a hablar sobre la ludopatía, una dependencia no química de cuidado. Vamos a abrir las diapositivas. Listo. Ahí se ven. Sí, señor. Ahí se ven las diapositivas. Listo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la ludopatía. Esta es una dependencia que lleva, voy a hacer esta introducción para que me entiendan hacia dónde vamos a dirigirnos, porque eh, esta, este, esta adicción está muy asociada a la conducta humana. Y esta adicción, si bien no es no química, presenta el mismo patrón de sustancias químicas. Entonces, esto para que vayamos como abordando ciertos aspectos dentro del comportamiento que se presenta en esta clase pues, de, de problemas que afectan la salud pública. Para ello vamos a empezar primero con la salud. Vamos a entender primero qué es la salud mental. Esto es la definición que da nuestra ley, la ley 1616 del 2013, que habla sobre la salud mental. Se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la de la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales, colectivos, desplegar sus recursos cognitivos, mentales, para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Esta definición nos abarca varios elementos, ¿cierto? Dentro de lo individual, pero también dentro de lo extenso, dentro de la sociedad, cómo somos dentro de una sociedad y como lo dice la definición, cómo se desplegan todos esos recursos. Esto es parte de mantener un equilibrio tanto del ser, ¿sí? Como del contexto en el que nos encontramos. Esta es la definición del CIE-10, ¿cierto? El juego patológico es un trastorno que consiste en episodios frecuentes e interactivos del juego, ¿sí? Eh, que domina la vida de la persona en detrimento de sus obligaciones y de sus valores sociales, ocupacionales y económicos y familiares. La ludopatía eh,
va caracterizando un patrón que se vuelve repetitivo. Ahorita vamos a hablar un poco de los factores predisponentes y de los factores mantenedores, porque aquellos son los que van a ser parte del individuo, ¿cierto? Y cómo eso se extienden en su contexto, pero cómo también el entorno en el que se encuentra permite que esto se mantenga. Vamos a comprender también sobre cuál es el recorrido histórico de esto, ¿cierto? De lo que llamamos ludopatía. Y por allá apenas en Mesopotamia, 500 años antes de Cristo, empezamos a hablar sobre esto. Se empieza a ver como un problema. En Egipto, los murales de juegos de naipes, empieza a verse este patrón de juego. El Nuevo Testamento, el soldado juega dados a las vestiduras de Jesús. Esto pues lo que nos dice la historia, ¿cierto? En China, en el siglo XII, las cartas pagaban con partes de sus cuerpos. En Inglaterra, en 1553, se encuentra la primera lotería. En Europa, en el siglo XVII, empiezan las apuestas de caballos. En América, las cartas en barcos colonizadores, en barcos de juego, como en Mississippi. En el siglo XX, se funda en Las Vegas, Nevada, el principio de Macondo, de Mónaco, perdón, en Hong Kong. Y nuestra historia colombiana apenas llega la primera lotería en 1801. Para mil, para 1957 en Cartagena se encuentra el primer casino. Y es muy particular porque en nuestra historia siempre hemos contado con esta clase de conductas de juego, pero las hemos llevado a un grado también de naturalidad dentro de nuestra cotidianidad como un comportamiento común y socialmente bien aceptado. Eh, en este siglo, en Colombia, nos habíamos encontrado con una frecuencia de aproximadamente 95 casinos actualmente. Y los estudios y las estadísticas nos data de un periodo de 2020 a 2001, de más del doble de casinos legales en nuestro país. Quiero decir con esto de que el aumento de casinos, que son principalmente los espacios donde se pueden, digamos, mantener esas conductas, generan el espacio para que eso se vuelva más propicio y, como les decía, se vuelve un problema de salud pública. La evolución del concepto aquí es importante porque vamos a entender cuándo entonces esto empieza a cuestionarnos, ¿sí? Cómo esto empieza a preocuparnos dentro de la salud mental. Entonces, Kraepelin Bluller nos empieza a hablar sobre la manía del juego, ¿sí? ¿Y qué dice él sobre la manía del juego? Que aquí hay un comportamiento que la persona no está sabiendo manejar, ¿sí? Para 1972 y para 1979 empiezan ya psiquiatras, Robert Kuster y el doctor Moran, a hablar del, venga, esto es compulsivo, este juego es compulsivo, el ser humano, el sujeto no lo puede manejar, no lo puede controlar. ¿Sí? Esto está generando aquí unos síntomas. Y para 1980, cuando el DSM-3, ¿cierto? Recuerden que el DSM es el manual diagnóstico con el que tantos médicos como nosotros profesionales de salud mental nos apoyamos para hacer todo esto que llamamos diagnóstico, ¿cierto? Para el DSM-3 en 1980 ya empezamos a ver que esto es problemático, que es un juego patológico, que esto hay que ponerle cuidado y es clasificado ya para 1994 en el DSM-4 como un trastorno del control del impulso. Imagínense, ni siquiera para esta época, estaba hablando de hace 30 años, no estábamos viéndolo todavía como una adicción.
veíamos como un comportamiento compulsivo del ser humano, pero ya para el DSM-5 en el 2013, venga, esto tiene una respuesta similar al trastorno del juego, ¿cierto? Entonces, perdón, al trastorno de las adicciones. Entonces, aquí ya entra para el 2013 a hablarse de que el juego patológico es clasificado como una adicción, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hablar algunas de las características de los jugadores patológicos, ¿sí? Aquí el jugador suele descontrolarse y ser incapaz de dejar el juego, incluso aunque le desee hacerlo, o sea, dejar el juego, le cuesta dejarlo, le cuesta poder controlar esta conducta. Permítame. Le cuesta controlar la conducta, ¿sí? Tiende a apostar cada vez mayor cantidad de dinero, mucho más de lo que tenía planeado. Entonces, mire, aquí ya tenemos un descontrol sobre la conducta en el cual la persona es incapaz para detener el juego. Apostar se vuelve mayor y se busca tener eh, mayor volumen de dinero para poder tener y mantener la conducta adictiva de juego. Fracasan constantemente en sus deseos de intentar controlarlo, interrumpir y detener el juego. Aquí es precisamente mantener, pues buscar controlar esta conducta de juego compulsivo, le genera unas dificultades porque entonces ya es algo que él está diciendo, no soy capaz de manejar, no soy capaz de contener la necesidad de jugar con mayor cantidad de dinero para así obtener el grado de excitación deseado. Recuerde que el estímulo de ganar, el estímulo de adquirir ese bienestar que le proporciona jugar genera en los neurotransmisores mayor dopamina, lo que genera mayor excitación en la persona. Aquí vamos a hablar de otras características del juego patológico. Entonces tienden a cambiar el estado de ánimo, entonces muy irritables, muy depresivos en el momento de que no se está presentando la conducta, pero también muy eufóricos cuando ésta se alimenta desde ahí, desde el juego. Necesitan que les den dinero, es decir, confían en que los demás les proporcionen el dinero para aliviar y desesperada, aliviar la desesperada situación financiera causada por el juego. Entonces, como lo que se busca es mantener esa conducta, el dinero va a generar que se pueda mantener, se pueda aliviar desde allí, aunque haya pérdidas. Y aquí hay una dificultad muy grande que vamos a estar conversando y es cuando se le miente a la familia, cuando se le miente a la pareja y cuando se presentan esas desfinanciaciones económicas en el grupo familiar. Entonces, bueno, eso vamos a estar conversando. Muchos de ellos juegan como una manera de escapar de los problemas o sentimientos de intolerancia. Es muy común tener baja tolerancia al malestar. Esto los hace más vulnerables al patrón. Esto los hace más vulnerables a poder remediar lo que los lleva allí. Y como esto aliviana y alimenta esa sensación de frustración, esa sensación de malestar, se conserva, ¿sí? Mienten en su entorno, ¿sí? Como les decía, tienden a mentir a las personas que los rodean. Algunos pueden cometer actos ilegales. Aquí alguno de los factores de las áreas es precisamente cómo esos se involucran en problemas judiciales, ¿cierto? Entonces hablamos de robo, abuso financiero, para obtener y jugar, pues actualmente, ¿cierto? Arriesgan o pierden relaciones importantes, significativas, tanto en el entorno de trabajo como en otros espacios. ¿Listo? Estas son algunas de las características porque son más de las que pues menciono el día de hoy. ¿Listo? La psicología de la ludopatía. Eh, Aquí vamos a entender esto como
como también parte de que se va generando un perfil en la persona. Ese perfil nos va ayudando a identificar quiénes son más vulnerables a presentar esta clase de conductas. Este perfil tiende a ser personas que tienen baja tolerancia a la comunicación, muy aislados, poco comunicativos, dificultades a nivel familiar, personal, eh, en el proyecto de vida generalmente. No que estas personas vayan a tener el problema de la conducta, sino que son propensos a presentar cualquier tipo de adicciones. Entonces, a este tipo de patrones vamos a ponerle mucho cuidado. ¿Listo? Hay tres tipos de jugadores, ¿sí? Y esos tipos de jugadores se clasifican en jugadores sociales, jugadores profesionales y el jugador patológico. El jugador social generalmente le ayuda y le genera placer, entretenimiento, jugar en el marco de una interacción social con amigos, en el mismo espacio en donde se pueda presentar. Digamos que aquí no se han presentado dificultades con el juego. Tiene una función y es precisamente conservarlo en un espacio interactivo, ¿cierto? El jugador profesional busca o mantienes esa forma de vida, ¿cierto? Entonces, es aquel jugador que es profesional, es estratégico, digamos que se gana la vida jugando, ¿sí? Y dentro de lo hace, sabe conservar también sus propias limitaciones, porque parte del comportamiento es parte de la manera en que esta persona se gana la vida. El jugador patológico es donde se genera toda esta incapacidad de la que estamos hablando. Entonces, la pérdida de control para poder parar el juego, calma la ansiedad jugando. Siempre hay una sensación de que se va a recuperar lo perdido y siempre hay una idea de que como no gané en esta, voy a ganar en la próxima. Entonces, esa sensación de jugar es lo que permite que se pueda mantener la conducta. Consecuencias del juego patológico. Entonces, vamos a ver seis, ¿sí? Área psicológica, área social, área familiar, área laboral, área económica y área somática. Estas consecuencias son las que influyen en cada una de las personas en el momento de presentar esta clase de comportamientos, esta clase de juego patológico, lo que llamamos ludopatía. En el área psicológica, que es todo lo personal, como les decía, cambios del estado del ánimo, entonces muy irritables, muy depresivos, ¿sí? Mucha apatía, mucha depresión, hay mucha tensión frente a lo que se presenta en el momento, baja autoestima, es muy frecuente que esas personas tengan una baja autoestima de sí mismos y eso les genera o suscita muchos sentimientos de culpa. E incluso aquí es importante que en muchas de las ocasiones con las personas como este comportamiento se vuelve descontrolado y desorganizado, es muy común que cuando ya se ven muy agobiados por el problema, suelen presentar ideas de muerte, lo que llamamos ideas suicidas. En el área social se genera aislamiento, ausencia de aficiones, desvinculación de las amistades, pérdida de las relaciones sociales, sentimentales e incluso sexuales cuando éstas se presentan en la interacción. En la área familiar tienden a mentir constantemente, hay un clima de desconfianza y hay un deterioro de la comunicación, se generan muchas rupturas a nivel familiar. Aquí es donde el jugador eh, lleva a que busque esas herencias o busque esos recursos familiares guardados eh, para mantener el patrón. Entonces ahí es cuando hay robo. En lo laboral, en el área laboral, hay una disminución de la atención, disminución de la concentración, disminución del rendimiento laboral,
ejecución, baja funcionalidad en su ocupación, baja productividad, muy disperso, muy inatento, porque en este tiempo la persona está en función del juego, le cuesta concentrarse en esta área laboral. En la área económica, como les decía, se generan deudas muy cuantiosas, incumplimiento de los pagos y el empobrecimiento de sí mismo. Entonces empiezan a vivir con lo mínimo. Esto e incluso afecta el apetito y el insomnio. Y aquí llegamos a la área somática, porque entonces ahí es cuando vemos todo ese patrón. Entonces no solamente lo vimos aislado, lo vimos muy mentiroso, lo vemos con baja comunicación, vemos que se empezaron a presentar dificultades en las diferentes áreas, sino que entonces ya es difícil de dormir, entonces insomnio, la falta de apetito, suelen presentar síntomas como dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor estomacal, perdón, dolor muscular, e incluso puede presentarse como un síntoma somático sobre la ausencia, que haya incluso mareos, ¿sí? Por no contar con el estímulo e incluso al vómito, ¿cierto? E incluso pues, a presentar todos estos síntomas febriles que se puedan generar en el cuerpo. Bueno, aquí vemos fases del desarrollo del juego patológico y son tres, ¿cierto? La fase de ganancia, la fase de pérdida y la fase de desesperación. En la fase de ganancia, la persona juega poco, ¿sí? Da poco pues, importancia a las ganancias y minimiza las pérdidas. Entonces, perdí poco, no es tan problemático, es solamente fue por hoy, y eso hace que se aumente un poco ese optimismo y esa autoestima, ¿cierto? Porque de una u otra manera Y siente las que niñas muy atrasadas en eso. Y ustedes me traen muy mal. Y me ponen a eh, pensar. Es lo que me bueno, la hijo. en la Y a fase de la cuando pérdida, son muchos, ya en la fase de hablé las con el señor, no. pérdidas, con Van a, el le van a mandar unos optimismo, trabajitos que no hay que los que no entran por el computador. ay, qué No, pues por pena, el tenemos computador. el micrófono prendido. Andrés, Miran, un ¿quién momento, nos colaborará ya lo permítenos. que la pandemia? Sí, Buenas noches. ¿Alguien ya, tiene el micrófono activado, por favor? Bueno, desde acá estaba intentando, como somos anfitriones, de listo. silenciarlo, pero no me da, no sé. El Para grupo, pedirles, por favor, el a las canal familias que también, mantengan sus están las micrófonos en virtuales y todo silencio, eso. por favor. Listo, bueno, Bueno, yo creo que ya, Andrés, gracias, puedes Freddy. proseguir. Bueno, entonces aquí, bueno, ya nos quedó clara la fase de ganancia. Vamos a la fase de las pérdidas. Aquí ya pues hay poco optimismo, ¿cierto? Ya hay un mayor aumento del tiempo, de la cantidad de dinero, y esto hace que sea más recurrente, ¿cierto? Porque entonces está esta expectativa, esta idea sobre, bueno, no, voy a ganar. En la próxima gano, ¿cierto? Mire solamente el estímulo que genera la máquina, ¿sí? Esa máquina que metemos la moneda, jalamos la palanca, entonces, bueno, no gané aquí, voy a ganar en la próxima. Entonces, en esta fase de pérdida, eh, la persona tiene todavía ese optimismo de que va a poder recuperar, entonces cada vez juega más tiempo, empieza a tener pues como mayor ingreso pues en el dinero. Cuando el jugador pierde todo su dinero, tiende a recurrir entonces a otras fuentes. Aquí es donde ya empieza, como ya se ve colgado, empieza a buscar otras alternativas, entonces préstamos, buscar las herencias familiares, ¿cierto? Las deudas empiezan a desbordarse, porque entonces está la idea de recuperar ese dinero perdido, ¿cierto? Y poder subsanar las deudas, pero no con lo que ganen en la próxima, si se da, ¿sí? Sino en las contiguas, porque se necesita mantener. Y tenemos la fase de desesperación. En esta fase de desesperación ya el jugador se demuestra angustiado, se genera angustia frente a eso que se está generando.
Entonces, solo vive para jugar, se empieza a despreocupar totalmente de la familia, de los amigos y del trabajo, y empieza a aumentar el riesgo, ¿cierto? Entonces se ve implicado en problemas financieros, legales, hay mucho agotamiento y desesperación física como psicológica, y eso puede llevar al punto de que la persona tenga pocas alternativas. Entonces, como hay pocas alternativas, empieza a tener, ¿qué voy a hacer? Estas ideas de muerte, como está endeudado, entonces, eh, problemas legales, judiciales, empieza a verse colgado, pero por el dinero que no ha podido subsanar. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de factores de riesgo. Como les decía al principio, vamos a hablar de dos factores de riesgo. Estos son los predisponentes, que son los que influyen en la persona y en el entorno, y los factores que permitan mantenerlos. Entonces, bueno, en los factores predisponentes tenemos personas, personales, familiares, ambientales, y en los factores mantenedores tenemos refuerzos positivos y negativos, estímulos discriminativos, creencias y pensamientos irracionales, y la falta de habilidades para enfrentar el impulso. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ellos. Aquí tenemos entonces los factores personales. Entonces, como les decía, entonces, alteraciones alteraciones funcionales, problemas en la salud mental, altos niveles de estrés, inadecuada utilización del tiempo libre, falta de autocontrol, tendencia a la depresión, con mayor riesgo a mayor edad, ¿sí? Aquí es importante que tengan esto presente porque desde la primera edad, donde evidenciamos ciertos comportamientos, ciertas conductas y actitudes que puedan llevar a que esto se pueda postergar en la edad adulta como una conducta adictiva, vamos a poder darle un mayor manejo, ¿sí? Por ejemplo, niños y adolescentes con uso y abuso de pantallas, ¿sí? Tengan en cuenta que los juegos, los videojuegos, tienen también ese estímulo de comprar accesorios para sus juegos, para sus personajes, y allí es donde esa conducta puede ser riesgosa. Y a mayor edad, porque ya hay, si bien mayor orden en ciertas áreas de la vida, esto, si la persona no reconoce que se le está convirtiendo en un problema, va a ser mayor, con mayor alteración, poder decir, pues pucha, tengo que parar, debo de parar. Listo. Tenemos entonces la pérdida de amigos y parientes, alta vulnerabilidad, como les decía, constantemente se encuentran vulnerables al no reconocer de que hay un riesgo allí con el juego, y esto genera inestabilidad emocional. Baja tolerancia a la frustración, que lo hablamos, falta de aprobación, porque como no hay aprobación respecto a esta clase de conductas, empieza a generarse lo que hablábamos ahorita sobre la baja autoestima. Y esa tendencia a la soledad lleva a que se aísle en su entorno. ¿Listo? Esta actitud favorable frente al juego de las apuestas. ¿Listo? Dificultades para vincularse, y luego de la jubilación puede ser algo que pueda volverse muy propenso a que se presente, porque empiezan a perder el sentido a las actividades diarias posterior, pues como a la jubilación de la persona. ¿Listo? Bueno, factores familiares. Tenemos supremamente importante cuando tengamos antecedentes familiares de jugadores de apuesta. También importante los antecedentes familiares asociados a conductas adictivas, y estas sí son químicas. ¿Listo? Es importante que tengamos esto en cuenta porque esto nos permite a nosotros como terapeuta saber hacia dónde direccionamos el comportamiento adictivo de la persona, ¿sí?
cuáles no son esos antecedentes y que esto no es simplemente una ruptura, sino que cuenta con una historia. Eh, bueno, disciplina familiar inadecuada, la ruptura del hogar, despilfarro de bienes, conflictos familiares, esto lleva a crisis, a que se genere esas crisis, el vínculo afectivo se empieza a debilitar, esa comunicación se tiende a debilitar, inadecuada resolución de los conflictos familiares, inadecuados canales de comunicación, la importancia de la productividad desde lo económico, la ausencia de integración del individuo a la familia y algo importante porque en ocasiones eh, la pareja, cuando se presenta un suceso como la muerte de la pareja, esto desenmarca, si no se hace un buen duelo, desenmarca problemas en la persona, problemas en realidad muy adictivos para la persona cuando no se es tenido en cuenta pues un buen manejo sobre el duelo. Los factores socioambientales son los que involucran a la persona en sus entornos. Entonces aquí vemos pocas alternativas de la utilización del tiempo, el incremento excesivo y extensivo de los casinos en la ciudad, mayores oportunidades para jugar y apostar, todo lo que favorece el entorno para hacerse, ¿cierto? Entonces tenemos las loterías, el internet, las apuestas, ambientes muy propicios para mantenerse el juego, bajas exigencias del cumplimiento de la ley, por eso tiende a romperse la ley, la pérdida paulatina del círculo de amigos, el poder de persuasión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel importante porque promueven, del medio, ¿cierto? Promueven también que se motiven, por ejemplo, al juego de la lotería. Entonces aquí teníamos el programa en donde se circulaba pues la lotería del baloto, por ejemplo, ¿cierto? Lazos comunitarios débiles suelen ser muy silenciosos. La asequibilidad a los casinos, entonces, ¿dónde empiezan a identificarse y a ubicarse? Facilidad del acceso al dinero que entra y cerca del casino, ¿cierto? El acceso del dinero. Eh, Importante esto porque los casinos tienen una franja horaria de 24/7. Entonces siempre va a estar ahí el entorno propicio para hacerse. Y cursos especializados para jugadores. Es muy particular porque aquellos que no saben jugar, los mismos casinos promueven que si usted no sabe, venga que nosotros le enseñamos. Entonces allí también se genera toda esa promoción sobre venga, que aquí le enseñamos a jugar, aquí le decimos cómo hacerlo, cómo mantenerlo, nosotros lo acompañamos en eso, muy particularmente porque así lo llaman jugadores novatos. Buenas noches. Bueno, profusión de la oferta bueno, falta de redes de apoyo sociales, que son lo que lo soportan, la falta de educación de envejecimiento. Aquí es algo muy cultural también, la ausencia de integración del individuo en el núcleo social y como les decía, cuando hay jubilación y no se encuentra un sentido después de este momento de la vida, tiende a perderse ese poder adquisitivo, lo que incrementa esa baja autoestima, lo que incrementa cambios en el estado de ánimo, lo que incrementa eh, a la persona respecto a lo que está haciendo en el momento y empiezan a ubicar esos lugares y a buscar como una forma de entretenimiento estos espacios. Aquí vamos a los factores mantenedores y se genera estrés, mucha tensión, ¿cierto? Lo que llamamos síntomas ansiosos, la persona tiene estas ideas recurrentemente, sufre sentimientos personales de baja autoestima, desarrolla una dependencia a pesar de las consecuencias negativas que el juego le puede ocasionar y estas se agrupan en 4 categorías, refuerzos tanto positivos como negativos, estímulos discriminativos,
creencias y pensamientos irracionales, la falta de habilidades para enfrentar el impulso. Entonces, estos factores mantenedores es el refuerzo positivo, es todo lo que se genera en el entorno. Entonces, las luces, ¿sí? El ruido, el cúmulo de personas, ¿cierto? Todos unos estímulos sensoriales. Los casinos tienen una particularidad y es que todos esos estímulos, color, luz, sonido, eh, frecuencia de personas, los espacios muy cercanos unos tras otros, mucha alegría en el momento, permite que la persona pueda mantener todo este patrón. Y esos refuerzos negativos, si bien se correlacionan con la pérdida, eso es lo que alimenta que la persona tienda a volver a jugar. Esto es lo que llamamos estímulos discriminativos, porque esos estímulos que tienden a discriminar a las personas respecto a cómo mantiene la conducta, genera esa sensación de felicidad y de gratificación respecto a lo que le genera el contar con un espacio como estos. La falta de habilidades para enfrentar el impulso del juego. La persona sabe que no puede detenerse, pero sabe que quiere recuperar lo perdido. Entonces, esa falta de habilidad para enfrentar el impulso los lleva a que esto se vuelva muy recurrente, muy repetitivo, muy mantenido. Y esa creencia y pensamiento irracional, entonces yo gano en la próxima. No, es que en la próxima sí es, porque es que yo no puedo perder todo esto. No, es que yo ahí tengo lo de la universidad de mis hijos, no, es que yo ahí tengo la herencia de mis abuelos, no y esto, esto permite esas creencias irracionales, que son no solo estas, son varias, generan que la persona mantenga, por eso es un circuito lo que se mantiene como factor mantenedor en la persona. Listo. Vamos a hablar, ya vamos a ir finalizando y vamos a hablar un poco sobre qué hacer frente a esto, ¿cierto? Frente a esto que hemos conversado. Y aquí está la psicoterapia de las adicciones comportamentales. Para nosotros como terapeutas es muy importante, siempre que hablamos de adicciones, empezar a plantearnos un objetivo, a plantearnos una línea que nos permita poder evaluar cada una de esas esferas de la persona. Entonces, vamos a hablar, eso no es la única terapia, ¿cierto? Vamos a hablar una de ellas porque es la forma en la que vamos a trabajarlo, en la que se puede trabajar, que funciona con el comportamiento adictivo. Entonces, hay 4 áreas básicas: esfera del placer, autocontrol y voluntad, energía vital, motivacional y desrealismo. Entonces, en la esfera del placer se genera esa búsqueda de sensación y deseo de consumo, ¿sí? Esto lo que llamamos como craving es parte de lo que la persona empieza a generar unos síntomas de malestar que pues van, digamos, generando ruptura, perdón, con la persona. Entonces, aquí en este punto sobre las esfera del placer, buscamos ese sentido. ¿Cuál es el sentido de empezar a identificar y empezar a reconocer que esto es un problema, que esta conducta es un problema y que de esta conducta debemos de buscarle un sentido diferente frente a, venga, este deseo de consumo respecto, pues consumo como conducta, ¿cierto? Es algo que la persona debe empezar a trabajarlo. Entonces, ¿cuál es el sentido de empezar a identificar qué otra cosa me genera ese estímulo de placer? Entonces, hacemos toda esa búsqueda. El autocontrol y la voluntad están muy relacionados a los actos compulsivos. Entonces, esos actos impulsivos y compulsivos empezamos a abordarlos como una forma de que la persona pueda identificar qué es eso que no controla y cuál es el detonante de eso. Entonces empieza a mostrar voluntad y empieza a mostrar voluntad porque ya empieza a hablar sobre eso que él no veía como un problema.
veía eso como, como parte de su entretenimiento, ¿sí? Esa energía, ya pues la tercera, perdón, energía vital, motiva y motivacional, es parte de la motivación para el cambio. Y parte de esa motivación al cambio es cuando empieza la persona a moverse, empezar a reconocer qué es un riesgo. Entonces, cuáles son los lugares, cuáles son esos momentos en donde se presentaba más la conducta, qué era lo que se perdía, qué es eso que él necesita para empezar a cambiar. Y el desrealismo, empezamos a abordar todo lo que llamamos conciencia de problema. Entonces ya aquí la persona tiene la capacidad de autocrítica objetiva. Entonces ya empieza a decir, tengo un problema que se llama ludopatía, esa ludopatía es algo que yo no controlo, que me está generando unos síntomas, que está generando unas rupturas, que me está generando eh, dificultades en mis relaciones, mi familia no confía en mí, mi pareja no confía en mí, se muestra desconfiada, ¿sí? Entonces ya la persona empieza a evaluar y a hablar sobre esas cosas que generan un problema en él. Y esto hablamos entonces de ámbitos generales de intervención crítica en la evolución. Entonces, actitud ante el tratamiento es lo primero para hablar de adicción, pues para hablar de la ludopatía como de otras adicciones. Esa actitud ante el tratamiento parte de la disposición de la persona para cambiar, parte de la persona para asimilar ese problema. Entonces aquí se genera transferencia con el terapeuta y empieza a hablar sobre lo que le genera ese espacio, empieza a hablar sobre sus sentimientos, empieza a hablar sobre su historia y esto le permite dentro de esa actitud ante el tratamiento que él empiece a movilizarse. El plano estructural, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Si bien eh, la psicoterapia es un proceso de tiempo y espacio, en el plano psicológico la persona empieza a identificar estructuralmente qué es mío, pero que yo tengo que empezar a modificar. Entonces, hay ciertas estructuras de la personalidad que no se logran modificar, pero cuando nosotros empezamos a hacer ciertos cambios, esa estructura genera en la persona esa interacción a otros entornos. Entonces, bueno, me gustaba el fútbol y no volví a ir. Bueno, empecé a ir a jugar fútbol con mi hermano, empecé a jugar fútbol con mis hijos, ese grupo de amigos con los que yo trabajo, que dejé de frecuentar, empecé a interactuar más con ellos. Entonces, me estoy reuniendo con él los fines de semana para jugar fútbol. Sí, este tipo de cambios que se generan permiten que la persona estructuralmente empiece a hacer esos movimientos necesarios para mantenerse en abstinencia. En el plano sociorrelacional, como les decía, esa interacción con el otro y esa frecuencia de las redes de apoyo permiten que la persona pueda mantener esos ajustes y cambios realizados en el momento. Recuerden que todo esto dentro de la intervención y todo eso dentro de la intervención, porque lo que nos interesa es que ese vínculo que se genera con el terapeuta permita ahondar esas características específicas de cada uno de los pacientes. Entonces, en el plano del proceso, vamos siempre a buscar que eso que se logra mantener y se logra consolidar permita que la persona pueda mantenerlo. Porque entonces, cuando ya empezamos a hacer todo este proceso, perdón, llegamos al plano adictivo. Y el plano adictivo es lo que vamos a buscar mantener como fases del tratamiento, ¿cierto? Entonces, deshabituación, perdón, desintoxicación, deshabituación, ¿sí? La recuperación, esto en el plano adictivo permita que esto en tiempo y espacio se pueda mantener, porque hay
unas conductas y unas actitudes que son muy de la personalidad, recuerden, muy estructurales, que tienden a repetirse como una conducta adictiva, y esto que nosotros trabajamos en terapia permite que eso se mantenga en espacio y tiempo. Listo. Para finalizar, les voy a compartir otra definición de la Ley 1616 de salud mental, y es sobre la prevención del trastorno mental, ¿cierto? Esa hace referencia a las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo en su automanejo, y está dirigida a los individuos, familias y colectivos. Entonces, miren que cuando vamos a hablar de prevención, vamos a pensarnos esto como una forma de abordar y de encontrar esos factores que van a ser un riesgo para la persona, porque vamos a buscar de manera temprana que siempre exista eso que llamamos protección. Por eso es importante consolidar redes familiares, sociales, colectivas, para que el individuo pueda encontrar un motivo para esto, un sentido para mantener eh, una recuperación dentro del proceso, ¿sí? Rutinas, parte del proceso. Listo. Bueno, un agradecimiento muy especial a nuestro psicólogo Andrés, quien nos ha traído este tema tan importante el día de hoy, estas reflexiones acerca de la ludopatía. En este momento, pues vamos a generar, no sé si el doctor Ramón está por acá, que él siempre nos da sus conclusiones al respecto. Doctor Ramón. Sí, muchas gracias, Andrés Felipe, por esta completa presentación, extensa, pero completa. Yo quiero hacer primero un comentario y luego hacerte una pregunta, Andrés Felipe. Tú empiezas tu conferencia hablándonos justamente de que el juego patológico es considerado hoy una adicción no química o una dependencia no química, pero uno termina finalmente entendiendo que sí, termina siendo muy química porque finalmente es un asunto de descarga de dopamina, de noradrenalina, de oxitocina, y donde finalmente lo que está funcionando es que el cerebro del jugador patológico funciona como el adicto al alcohol, al azúcar, a la marihuana. Bueno, entonces es una adicción muy completa y muy difícil de tratar, por cierto. Y una adicción, si los alcohólicos anónimos son difíciles de identificar o de reconocer su alcoholismo, los que tienen una patología de juego patológico son realmente muchos más escondidos que los alcohólicos anónimos, porque son realmente adicciones que producen mucho deterioro y la persona tiene circunstancias personales muy complicadas. La pregunta, André Felipe, que te quiero hacer es la siguiente. En tu experiencia en Clínica Servir, cuéntanos si has visto pacientes y qué ha sido, primero, las características de esas personas con juego patológico y a ti, qué es lo que más te ha funcionado para ayudarle a los pacientes y a las familias a entender esta problemática. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, no, sí, doctor. En realidad, en nuestra clínica, en nuestro espacio, ha llegado pacientes con ludopatía, con unas conductas muy reiterativas dentro de esto, que algunos, no todos, han logrado identificar a tiempo, ¿sí? Parte del tratamiento que se aborda con ellos data precisamente en reconocer que hay una enfermedad, porque actualmente eso es considerado dentro de las enfermedades mentales. Las redes de apoyo y el sentido de la vida respecto a lo que es vivir entonces sin esta conducta va a ser algo que va a ir encontrándole un sentido. Entonces,
cuando vemos estos pacientes poco comunicativos, muy aislados, muy introvertidos, pacientes que tienen su vida realizada, porque logran tener su vida realizada, eh, pero no entienden o no logran ver la dimensión de este problema. eh, Cuando empiezan a nombrar eso, ¿sí? Hay un patrón, hay una conducta, hay una actitud. eh, se enteraron mis familiares respecto a las deudas que se presentan. El primero, el identificar que esto es un problema que no está bajo su control, va a ser parte de iniciar ese tratamiento. Y parte de entender eso es precisamente, como usted lo nombra, doctor, que eso es una enfermedad, ¿cierto? Que es incontrolable, que genera los mismos síntomas ansiosos y de abstinencia como una sustancia química, ¿sí? Y que esa sensación y ese sentido que le da el juego va a hacer que todo esto se pueda perder. Entonces, esto parte de no solamente en lo que ya sabía hacer, sino en la exploración de otros espacios para poder suplir esa sensación y ese estímulo que genera el juego, sino también de apoyarse en aquella familia que va a soportar como red de apoyo esta clase de factores de riesgo como el juego. Entonces, lo que nos ha servido es precisamente darle un espacio desde la palabra al paciente para que entienda su enfermedad, para que entienda sus emociones, para que entienda esta clase de comportamientos y desde ahí que eso le permita abrirse con aquellas personas de las que se ha aislado. Entonces, en nuestra clínica, dentro del proceso, lo que se ha abordado ha sido precisamente pues esta clase pues, de estrategias dentro del objetivo. Hay que crear objetivos desde que llegan. Y ese objetivo debe partir de un sentido para ellos. El sentido varía según las razones. Generalmente los pacientes que nos han llegado con ludopatía son adultos, ¿sí? Adultos con carreras, con familias, con parejas, con hijos, pero también muy solos, muy aislados y poco comunicativos frente a lo que les pasa en realidad en su vida íntima. Bueno, al psicólogo Andrés, Buenas eh, noches, qué sí, pena, Arelis, sí, qué pena sabemos que, yo, Arelis, adelante. qué pena es que yo en estos momentos yo me encuentro un espacio con mucha bulla, pero he querido como hacer una pregunta, no sé hasta qué punto, pues porque no he escuchado como muy bien, pero más o menos entiendo lo de ludopatía. Yo Ujú. tengo un niño que él salió hace más o menos un mes de la institución y le es muy difícil controlarse en el juego. Y no sé si es por temor, creo que sí es miedo de parte mía, como ponerle límites. Y como trabajo en la calle, hago ventas ambulantes y en la casa estoy funcionando constantemente con comidas y todo eso. eh, Me da mucha dificultad el ponerle límites en cuanto al tiempo, porque él es adicto al celular, ¿cierto? Entonces tiende como a ser incluso agresivo y no sé cómo manejar esta situación. Yo estoy en hospitalización parcial y él también, pero no sé hasta qué punto yo estoy haciendo bien o mal las cosas. Entonces, esa parte me preocupa mucho porque incluso deja de ir a deportes, de hacer tareas. Entonces, creo que esos son uno de los síntomas de una persona que es adicta al juego, ¿cierto? Entonces, no sé cómo un consejo frente a esta situación. A veces me dan ganas incluso de quitarle el teléfono y no volvérselo a dar, pero como con el temor de que vuelva a ser el mismo es agredirme, dañar todas las cosas del hogar. Entonces, pues realmente, en cuanto a eso, sí me encuentro como en las nubes, porque el temor a volverle a ver esa reacción es inmenso. Muchas
Arelis, mira, ahí respecto a tu hijo y respecto al uso de de las pantallas, sí es un asunto que actualmente se está evaluando, se está estudiando. Esto afecta a la salud pública como un factor problemático. Y en el caso de que tu hijo depende de ti, depende de esa función que ejerces como madre, recuerda que ahí entran las pautas de crianza. ¿Cierto? La manera en que establecemos límites, la manera en que damos instrucciones, la manera en que propiciamos otros espacios, la manera en que generamos una interacción de tu hijo a otros ambientes que generen también esas condiciones favorables. Ahora tienes el control para hacerlo, ¿sí? Siempre va a haber agitación, tanto emocional como conductual, cuando se retira el celular. Pero para eso también hacemos una transición como establecer un tiempo, establecer una regla, establecer una sanción toda vez que se vea permitible, ¿sí? Y ya, ¿sí? Igual pues cuando esto se presente, pues vamos a ir acompañando también todo ese proceso de crianza. ¿Sí? Porque sí es propicio que establecemos límites. Esto nos antepone a que en su vida adulta haya otro tipo de interacción o de uso frente a las pantallas. Así es, Ay, el psicólogo Andrés. Arelis, bueno, doctor Ramón, hoy tuvimos cerca de 60 familias. A Arelis la invitamos para que siga teniendo este acompañamiento y generando pues estas inquietudes a través de nuestros profesionales. Ya son más de las 8, sabemos que la hora es pesada y que por respeto pues a todas las familias que nos están acompañando, pues ya debemos, y teniendo en cuenta que no se formularon más inquietudes a través del chat, ya, doctor Ramón, pues llegamos al final de nuestra sesión académica. Sabemos que cada, eh, cada diagnóstico, cada historia es particular, entonces por eso, de manera muy generosa, invitamos a Arelis a que siga consultando y profundizando más acerca de este tema a través del acompañamiento profesional de todos nuestros profesionales allá en Servir. Freddy y Andrés Felipe, muchas gracias y a todas las familias una feliz noche.